Saludos amigos televidentes, damos la bienvenida a Luis Encarnación Pimentel a su programa, al país, después de un viaje a los Estados Unidos, donde esperamos que haya descansado bastante y se sienta mejor y venga con renovados bríos para analizar los problemas nacionales, que supongo ya se ha dado un briefing por los periódicos y está al tanto de las cosas que están sucediendo, los devenires del país, Luis. Gracias, Danilo, gracias. Sabíamos que en buenas manos estaba el pandero en mi ausencia. Te lo agradezco yo. Así es, pero tú decías que espera que había lo del descanso. Tú sabes que los ajetreos propios de los aeropuertos... No, los aeropuertos son otra cosa. No es fácil, entonces... No. Y en estos tiempos, después del 11 de septiembre, los aeropuertos se complicaron terriblemente. Claro. Y tú descansas un poquito, pero vuelve y te cansa. Sí, entonces, cuando llegas al país, llega cansado. Por eso yo no vine el miércoles como suponía que iba a estar aquí. Porque lo cierto es que llegar al país, entonces tú arrancar de Punta Cana para acá, bueno, no es fácil. Llegamos el martes a las 8:30 de la noche, más o menos, a la ciudad. Pero bien, ya estamos aquí. Y hay muchas cosas que comentar. Y arrancamos de nuevo. Ahí me está mandando mi hijo Joel. Que a propósito lo vi dando una conferencia. Ah, sí. Y leí unas notas de su esposa que estaba emocionadísima. Creo que fue Facebook. Gaje del oficio. Emocionadísima. Ahora puse una nota extensa y muchísimas fotos. Tengo entendido que el embajador de Guyana en el país, en Guyana, de República Dominicana, ¿verdad? Siempre me confundo con el embajador nuestro en Guyana, está en el país, y entonces, por cierto, mi hijo Joel está ahora como encargado de la misión en su ausencia, y por eso él tuvo que representar al embajador en esa conferencia que ya estaba pautada. Unos 300 y tantos estudiantes de Guyana, y entonces fue, imagínate, una conferencia hablando sobre los aspectos culturales del país, nuestras esencias en sentido general. Tú sabes que, y lo hemos comentado otra vez, cuando uno de los hijos nuestros, pues yo veo a los hijos tuyos como si fueran míos. Exactamente, igualmente. El éxito de uno de ellos hace que uno se sienta emocionadísimo. Y para mí es doble la emoción porque es un espacio de la diplomacia que para mí es muy preciado. Y verlo en ese podio me llenó de emociones. Te iba a decir que él me manda, esto es prácticamente en vivo, un almuerzo que tiene ahora en este instante. Un almuerzo en curso. Exacto, pero no que él es partícipe, sino que su amigo Seliman, que estuvo en Canadá, fue compañero de él cuando estuvieron ambos en la misión de Canadá, de representación de República Dominicana, estando ahora mi hijo en Guyana y Seliman un compañero de estudio de él, compañero de hace joven como él, compañero de estudio y amigo de infancia para los fines, ahora está en Colombia. Y entonces el almuerzo es con Guido Gómez Mazara, actual director de El Indotel. Que está en Guyana. Que no, está en Colombia. En Colombia. Guido se fue ayer para Colombia, o se fue ayer u hoy, pero el asunto es que ya están en un almuerzo. Y bueno. Guido está muy activo, realmente. Está dedicado a su trabajo. Muy activo institucionalmente, porque hay que resaltar que a diferencia quizás de otros que están dejando caer cositas. Él dice, cuando yo entre a la actividad política, automáticamente me voy de la posición pública. Tú sabes que me he enterado yo, y la fuente fue buena, que algunos de esos compañeritos clientelistas que andaban pegados de Guido, andaban como chicles, ¿no? Pero algunos que no tenían mucho criterio, están molestos con él porque creía que iba a ser una francachela, igual que... Una francachela. Y no es así. Y cuando Guido le dijo, no, vamos a ordenarnos, vamos a organizarnos, que tú sabías hacer, que
Claro. pero es así, sí, así es. Así es, y como debe ser. Como debe ser. Entonces, en eso él se ha cuidado. Y lo dijo una vez públicamente, dice, si yo voy a iniciar un proyecto político, entonces yo dejo la posición, porque no estoy de acuerdo. Entonces, eso es importante. Yo creo que eso el presidente se lo dijo en algún momento, en una reunión que hizo, creo que son unos 6 aspirantes que hay. Le hizo la salvedad de que, bueno, ustedes van a estar ahí en la función institucional, pero sin hacer campaña. Claro que, de todas maneras, el hecho de el presidente ya estaba establecido que él no podía reelegirse para un tercer periodo, ir por un tercer periodo. Entonces, pero lo reafirmó. Eso estaba, pero lo reafirmó en los famosos candados, ampliación de los candados, diría uno. Entonces, ahí el presidente, para los fines, virtualmente abre o prácticamente abre la compuerta. Y entonces cada uno de los aspirantes dice, bueno, ahora es mi tiempo. Y han comenzado, claro, estando en posiciones públicas, a hacer cierta labor de contacto, que esa parte no es prohibida, no está prohibida, contacto, algunas visitas y qué sé yo. Sin embargo, no es delicado, no es delicado. Por eso, Danilo, no cayó bien en el caso en los que tienen por lo menos sentido común y determinado criterio en sentido general, en la distribución de bonos navideños que hiciera, una visita que hiciera a un centro médico, creo que a un hospital público, no sé si una maternidad, que hiciera el coordinador de los programas sociales, el querido amigo Tony Peña, que realmente... Se le fue la mano ahí. Él estaba entregando cosas, repartiendo bonos, y le hicieron la pregunta, y él dice, bueno, pero ¿quién puede oponerse a que le entreguen un bono a una persona enferma, a una parturienta, a una persona que tenga cáncer? Es que ese no es el tema. No, ese no es el tema. Incluso él desmiente a doña Gloria Reyes cuando dice que ese era un proceso organizado, que estaban la gente definida, porque él estaba repartiendo bonos. Ahí a lo mejor a lo que al que apareciera. Sí. Entonces, Gloria, yo la vi anoche en el programa de Yulisa Céspedes, y por cierto, se le hizo la pregunta, dice, bueno, yo realmente no quería cuestionar, no quería... porque ella no ha tenido buena salida en los últimos tiempos. Exacto, porque ella ha salido, ella dice que hay que dar la cara, entonces hay que resaltar que el funcionario que da la cara, en ese sentido hay que aplaudir o reconocer a aquel que carga pesado. Sin embargo, hay que saber salir y saber responder. Incluso todo funcionario que tenga una función importante debe tener un equipito de asesores. Si tú oíste la respuesta de Janet Burnigar. Ginette Burnigar le dijo que había sido una respuesta, si se quiere, templada, hay algo parecido. Pero incorrecta. Pero incorrecta o con cierta prepotencia, incluso decía. Sí, prepotente y descortés. Descortés para con el presidente Fernández. Sí. Entonces, bueno, de todas maneras, yo creo que los funcionarios deben tener su equipito de asesores en distintas áreas para que se le haga la mejor recomendación y no tirarse sin paracaídas, sobre todo cuando se va a lidiar no propiamente con los medios de comunicación, sino con la opinión pública como tal. Tú sabes, Luis, que ese afán de denotar al que salió del gobierno, porque tú le puedes imputar muchos errores a los PLDistas, pero ese asunto del SUBEN estaba organizándose cada vez más. Entonces, yo creo que el PRM debió montarse sobre eso. Es que se ha confundido lo del SUBEN con el SUBE. Sí. Entonces... el SUBE, o con el encarámate. Sí. Entonces, dejar eso por la boda, porque mientras Tony Peñaguaba hacía su mejor criterio aquellas tarjetas en Invivienda, en el mejoramiento social, en 4 barrios más, había gente que habían sido convocados para otra cosa
y ellos entendían que era para entregarle los bonos navideños. E imagínate tú, la turbamulta se armó una turbamulta. Que de las 2 de la madrugada estaban allí. Exacto, y habían gentes allí, algunas mujeres o parturientas, habían otras con niños pequeños, y habían algunas personas ya entradas en cierta edad que tenían incluso algunas dificultades motoras, había una señora, yo vi, que tenía, decía ella, 3 operaciones en una pierna. Entonces ella optó por quitarse de allí porque lo más que podía era salir accidentada. Sí, porque los empujones estaban... Claro, entonces hubo una aclaración que hizo Gloria Reyes anoche en el programa donde participaba en el Canal 37, que decía que es que se convocan a 300 personas y se aparecen 500 más, o sea, 800. Sí, entonces, como es natural, entonces, y al no estar registrada esa cantidad de personas, o no hay la cantidad de tarjetas para esa cantidad de personas, porque primero se supone que hay un registro. Hay un registro que va, tengo entendido, alcanza los 3 millones de personas. Por eso parece que lo cogieron, yo no sé, a pesar de la mucha tecnificación, o tecnología y todas esas cosas, parece que eso se cogió al padrón electoral, porque si aparecieron 3 expresidentes, Danilo, Leonel e Hipólito, y muchísima gente que aparecieron supuestamente hábiles para recibir la tarjeta, que incluso uno de ellos, el presidente Fernández, lo resaltó, hasta yo aparezco ahí. Sí. Entonces, se supone que eso debió haber sido producto de un levantamiento, para escoger estrictamente a aquellas personas que debió focalizarse. Eso. Exacto. Pero no, entonces, no se hizo así. ¿Qué pasa con el tema de Peñaguaba? 2 cosas. Una, al él estar repartiendo eso así, se supone que de manera aleatoria, o sea, todo el que estaba allí, probablemente todo el que estaba allí en ese ambiente, diríamos, de salud o de búsqueda de salud o de procura de salud, era necesitado. Claro. Sin embargo, había que estar, aun cuando fuera necesitado, tenía que estar registrado en un listado. Pero eso lo está dando a cualquiera. Pero esa misma gente pueden ir a buscar otra tarjeta. Exacto. Entonces, si ya esos probablemente estén registrados, entonces como ya recibieron uno, porque no se registró, entonces como recibieron uno, pudieran ir a buscar otro. Entonces a lo mejor van a faltar. Entonces, obviamente. Entonces, es una mala proyección o desnaturalización más bien de ese servicio, de ese plan social que es necesario y que todos los gobiernos lo han hecho, unos con desparpajo, sin ningún control, sin ningún miramiento, y otros con algún miramiento, pero también cayendo en el descontrol o en aspectos que no se corresponden con una sana y mejor imagen como debe ser. En este caso de Tony Peña, es verdad, señores, que él es un aspirante. Él no es precandidato, porque precandidato todavía no hay ninguno, pero es un aspirante, confeso, declarado. Y ha estado escribiendo propaganda. Y ha estado mandando notas y haciendo visitas. Entonces, es un aspirante. Claro. Entonces, en la condición de aspirante, no debía estar repartiendo esto, porque además hay un listado que tiene que ver con el plan social, con estos programas sociales, donde aparecen 8.000 coordinadores, 8.000 empleados o técnicos que trabajan en... Entonces pudo haber sido otro, y entonces debió preservarse, preservar su imagen y además atender a las salvedades que hiciera en su momento el presidente de la República cuando dijo que no iban a hacer campaña mientras estuvieran en las posiciones públicas. Sí, tú sabes que oí a una colega decir que él hizo esto porque era el hijo de Peña Gómez. A Peña que lo dejen tranquilo. Yo creo que no, que él se le olvidó que era hijo de Peña Gómez. Exacto. No que lo hizo por de Peña. Si hubiera sido, si se acuerda que hijo de Peña, no hubiera hecho eso, como tú dices. Claro. Y el asunto es que lo hace de buena fe. Quiere colaborar, dice, yo lo que estoy es al servicio del pueblo. Bueno, sí, pero es la forma lo que se está cuestionando. Y además la persona, en este caso, porque fíjate que cuando a Gloria le preguntaron que si él no es un precandidato, dice, él no ha dicho que es precandidato. Sí, él aspira, él ha confirmado que aspira, y hay elementos probatorios, hay declaraciones públicas donde él ha dicho que él aspira.
y que él quiere ser precandidato, y en las redes se han colocado candidato porque él es algunas precandidato. Entonces, sí, esa condición lo inhabilitaba para estar eso, repartiendo esas tarjetas, y sobre todo porque esas tarjetas se supone que deben ir en un orden en ese orden de distribución tiene que estar enmarcado en un registro, en un asiento, que claro, se sepa, bueno, se repartieron ya no 3 millones, sino 2.300.000. Entonces, bueno, entonces las otras no se entregaron, o porque no hubo quien la llevara, porque no llegaron a quien tenía que llegar por distintas dificultades, o porque sobraron, o porque ya la pobreza bajó, por cualquier cosa. ¿Tú me entiendes? Pero no repartirla por repartirla. No, Entonces, no. ¿cuál fue el control que se llevó de eso? Ninguno. No, no. Ninguno. Entonces, esa es la parte que se critica. Es la parte que se critica. Pero bien, vamos a la primera pausa, Danilo. Así es. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Danilo, hubo un encuentrico, vamos a decir, o encuentrazo, suerte que no fue encontronazo, Sí, sí. entre los directivos de la Asociación de Diarios de la República Dominicana y diríamos, la plana mayor de la Suprema Corte de Justicia, con su presidente Henry Molina a la cabeza, Sí. para tocar el tema que tiene que ver con la política de datos, Sí, sí. que es un espinoso tema que se ha estado manejando las últimas semanas, inclusive antes de yo salir del país. La sociedad de diario quiere que se deslinden Claro, las que cosas. se deslinden las cosas y que queden escritas, pero no en la forma que están ahora, No, no. sino escritas como deben ser, bien claras, para evitar confusiones a futuro. Así es. O violaciones a futuros, a futuro, violaciones que tienen que ver con la ley de expresión del pensamiento, la ley que tiene que ver, o los derechos que tienen que ver con el acceso Libre acceso a la información. al libre acceso a la información y otros aspectos que son derechos fundamentales y que en ese facilismo que ahora, o esas prisas
con que se están manejando algunas cosas institucionales, tienden a cometerse algunos errores. Entonces aquí se habla de que se creará un observatorio para supervisar la implementación de esas reglamentaciones de datos que quiere la Suprema Corte, que está establecido una práctica de las sentencias inclusive, que ya son cosas conocidas, dejarlas en manos de una secretaria, de que si se condena a alguien, entonces allí no hacer mención de datos que son fundamentales y producto ya de una sentencia tomada. Se supone que de las cosas ya juzgadas, ¿qué es lo que se va a preservar? ¿Qué es lo que se quiere cuidar? Entonces, si tú no puedes estar cuidando algo de alguien, tú puedes hacerlo quizás en momentos en que todavía es un caso que esté en la justicia, pero no un caso que ya es producto de una sentencia o de las cosas juzgadas. Luis, el caso, por ejemplo, ahora mismo en los Estados Unidos, el caso de un rapero que es multimillonario, que daba unas fiestas estrambóticas donde se hacía de todo y algo más, se dice. Bueno, pues él no está condenado, pero todo el público está en contexto de los expedientes y cada vez aparecen más mujeres diciendo que él hizo tal cosa. Claro. Entonces quiere que se ocurra, que no se diga, bueno, se diga el pecado, pero no el pecador. No, eso así no. No puede ser. Eso, además de que eso no está escrito en ninguna... O está escrito, pero sí como derecho fundamental, en beneficio de la sociedad y de los ciudadanos, no en beneficio de quien en un momento determinado incurrió en una irregularidad o en una violación. De hecho, Luis, que dio, diríamos, que dio pie incluso a una condena ya. De hecho, Luisa, o sea, ocultemos al violador para protegerle ¿qué? Precisamente de violador, 2 profesores de una escuela básica están imputados. Uno se dio a la fuga, el otro está detenido. Él dice que él no... Que él está dando clases, el otro está dando clases por ahí. No, parece que se fue hasta del país, se dice. Bueno. Entonces él dice, no, yo no cometí los hechos. Que eso lo va a aprobar un tribunal. Si lo absorbe, ya él tiene una sentencia de inocencia. Claro. De todas maneras, ojalá que se llegue a un acuerdo, diríamos, entendible o aplicable, razonable, sin violar lo que dice la ley, lo que dice la Constitución en términos de derechos fundamentales, sencillamente. Porque a propósito de esto, aquí se ha estado intentando con varias cosas, a veces como curcuteando por lugares donde no se debe, teclas donde no se deben tocar, se han estado tocando. Por ejemplo, todavía está pendiente la aprobación definitiva de la ley sobre la DNI, que recordemos que eso fue objeto de una modificación, una recomendación después de reuniones, varias reuniones que se hicieran entre los miembros de la sociedad de diarios y de otros sectores, entre ellos representantes del Estado, para tratar de consensuar y modificar la ley. Se mandó la recomendación con la aprobación ya, con el acuerdo ya a que se había llegado, pero resulta que a pesar de que se han declarado otras piezas como de urgencia, como fue el caso del presupuesto, la ley de presupuesto, bueno, pero ¿por qué no se declaró de urgencia esto y ya se salió de eso y se sabe que, sino que queda pendiente allí como una espada, que es pendiente de que está aprobado, está consensuado, está recomendado, pero no está aprobado. Mientras tanto, lo que está aprobado es lo otro. Lo otro, la modificación, la metida de pata, o sea, la pata que había que sacar, eso tiene la pata está dentro todavía, no se ha sacado. Está vigente. Está vigente, la que está es la pata vieja. ¿Verdad? Sí. Entonces, esas cosas, ¿por qué no declarar de urgencia este tipo de piezas? Fíjate tú como también, ¿por qué, Danilo? ¿Por qué la lentitud con el caso de la aprobación del famoso Código
penal, las modificaciones al Código Penal, Tiene ya a años. pesar de que el sector oficial tiene una mayoría absoluta inclusive para poder hacerlo, no lo ha hecho. Entonces aquí el periódico El Diario Libre, en la columna de Buena Tinta, que en su tiempo era de la autoridad de nuestro querido amigo ya ido, Orlando Gil, ahora todavía sigue saliendo sin firma y entonces para los fines se le atribuye responsabilidad al periódico en estos casos. Entonces él plantea que la hegemonía en el Senado es mayor todavía de parte del partido oficial, que de 29, tiene 29 de los 32 senadores pertenecen al partido en el gobierno y aliados. Entonces dice, vale la pregunta, ¿por qué a pesar de esta mayoría casi absoluta no se aprueba un nuevo Código Penal y se usan las leyes que suplan los vacíos que tiene todavía el Código? Algún día será acometido el tema y tendremos Código Penal, y hace la pregunta final, ¿cuándo? Eso nadie lo sabe, porque no se sabe por qué sigue allí engavetado, durmiendo el sueño eterno, a pesar de que hay muchos aspectos de ese código que son necesarios, que se están necesitando desde hace mucho tiempo, y que solamente por el tema de las 3 causales no debería seguir engavetado allí. Se ha propuesto crear para el tema del aborto una ley aparte, especial. Es lo que debe hacerse. Y entonces aprobar el bendito código sacando esa parte conflictiva de en medio, quitándola de en medio y aprobando los otros aspectos que son fundamentales para el desenvolvimiento de esta sociedad. No, hay que todavía estar con un guabineo allí, porque no sé si pendiente todavía de encontrar un bajadero. No van a encontrar bajadero porque sencillamente eso no está, no tiene el visto bueno de la mayoría de esta sociedad. Y eso es espejo en el que deben mirarse. Hasta prueba en contrario, Kamala Harris perdió las elecciones por eso. Sí. Uno de los puntos focales por los cuales el votante le tomó en consideración fue por esto, por estar probando cosas que puso bien en claro el entonces candidato Donald Trump, y lo reafirmó después que ya había sido favorecido por el voto popular, de que bueno, los hombres son los hombres, las mujeres son las mujeres, y los cundangos con su música a otra parte. Eso fue lo que, en pocas palabras, así fue que yo lo interpreté, ¿verdad? De manera que así andan las cosas, por allá por Estados Unidos, pero también por sociedades como esta, donde la mayoría, hasta ahora, la mayoría, el voto de la mayoría, el deseo de la mayoría, hay que respetarlo, señores. Lo que pasa es que se quieren forzar las cosas, y porque el que más bulla haga o más ruido haga, bueno, no, entonces espérate, ese es el que tiene la razón. No, porque usted haga más escándalo, no es que usted tiene la razón. Pero bien, vamos a hacer la última pausa, director, y volvemos. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.
Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, el proceso electoral dominicano a ciertos cambios desde hace tiempo o ajornamiento, como una vez se utilizó el Vaticano. Y se ha discutido muchísimo cómo se va a modernizar el sistema electoral dominicano, porque se notan muchos problemas, muchos puntos ciegos. Por ejemplo, el presidente Abinader sometió un proyecto tratando de reducir el número. En forma y contenido, yo creo que no es el mecanismo, no fue el mecanismo. Aquí se ha establecido desde hace tiempo la fórmula de Home, que es un método, una fórmula que se ha diseñado para asignar las posiciones de los legisladores. Esa asignación se hacía antes y ya el que estaba en primer lugar del partido que sacaba la mayor cantidad de votos se sabía que tenía la mayoría. Eso está creando problemas desde hace tiempo, Luis, y hoy el senador Félix Bautista ha anunciado que, apegándose a lo que declara la Constitución, que la votación es directa, él va a someter un proyecto que suprima la ley la fórmula de Home. Ahorita, de camino para acá, escuchaba a unos amigos que están en un programa al mediodía, diciendo que era una forma de una especie, que no estaban de acuerdo con el proyecto de Félix Bautista, porque esto era una especie de estocada a la democracia. Y todo lo contrario. Todo lo contrario. Tú que conoces perfectamente el contrasentido de este bendito método de Home, que ya tenemos casos de algunas personas conocidas que fueron perjudicadas porque sus partidos no sacaron la suficiente votación, una proporción de votación que le permitiera calificar para conseguir un escaño, ¿verdad? En la especialmente en la Cámara de Diputados. Porque la fórmula empieza asignándole posiciones
al partido que quedó en primer lugar, 1, 2, 3. Entonces al partido que va en segundo, 1, 2, para volver al otro. Claro, y entonces así que pasa que un diputado que se faja a buscar sus votos y hacer contacto con un sector de la población y al final le cuentan los votos, tiene mayoría que otros que fueron tomados en cuenta no por personas o por candidatos, sino por partidos. Sí, entonces se quedan fuera. Verbi Gracia, el caso de Pedro Jiménez aquí, que sacó 5.000 y pico de votos a la persona que le asignaron porque pertenecía al partido que en el reparto fue favorecido, sacó 1.000 y pico de votos. 1.500 votos. 1.500 votos. Entonces, ¿cómo es posible a donde 5.000 y pico son menos que 1.500? Y José Horacio sacó Rodríguez, 19.000 votos. Sacó 9.000 y pico de votos, más que cualquiera de esa circunscripción. Exacto. A pesar de ser un candidato no, era un legislador de los más productivo y crítico. Y que cumplía con su comunidad, que cumplía con sus responsabilidades institucionales, que fue un buen legislador, que debió repetir. Claro. Y el pueblo votó por él. Entonces debió repetir, que por cierto ahora es presidente del partido Opción Democrática al que pertenece, que estaba liderado inicialmente por Minú Tavares. Entonces él no salió, sencillamente lo sacaron de circulación y Pedro Jiménez también quedó fuera de ir al Congreso, quedó fuera porque entonces otros ocuparon. Eso es antidemocrático. Obviamente. Bienvenida a esta iniciativa de Félix Bautista. Vulnera la Constitución porque dice votación directa. Es un aspecto de la ley electoral que hay que modificar, claro porque vulnera, como tú dices, realmente el derecho de elegir y ser elegido. Y es antidemocrático, es todo lo contrario. La democracia no es que, porque se decía, oía a algunos que decían, no, porque entonces el que tenga, tú nada más tienes que estar en un partido y tener muchos cuartos. No, espérate. Si hay 30 y tantos partidos, pon tú que fueran, y son 32, no sé cuántos son, y que cada uno de ellos tuviera un representante importante, que fuera el preferido de su comunidad, y que entonces sería una forma más democrática para los fines que de todos esos partidos, algunos de ellos ventorrillos, pudiera alcanzar un escaño en el Congreso. Y en vez de tener un partido en el gobierno, por ejemplo, en cualquier gobierno, en cualquier periodo, un partido que tenga todos los escaños en sus manos, tener 30 y tantos partidos que estén representados en el Congreso, sería una forma más democrática realmente. Esa distribución, a mí particularmente, aunque se dificulte en un momento determinado la aprobación de determinadas piezas, pero real y efectivamente sería una forma de debatir los temas entre más personas, no que una persona mantenga el liderazgo y diga no y baje una línea. Mire, borregos, esto es lo que va. Así es. Dije borrego porque el que aprueba todo lo que le mandan sin un criterio o sin una criticidad, sin un elemento realmente que se corresponda con la realidad y con la responsabilidad, sencillamente es un borrego. Obviamente. ¿Verdad? Hasta prueba en contrario. Así es. Bueno. Por ahí andan las cosas. El borrego tiene otro nombre también. Pero bueno. Se puede ser burro o borrego como quiera. Cuando las cosas no se hacen como son, no son. Exacto. Pero bien, bienvenida a esta iniciativa de Félix Bautista. Ojalá, yo creo que esto se suma a un proyecto que en un momento determinado lo firmaban como 40 y tantos diputados. Esto debe ser corregido. Esto debe ser corregido y que se resuelva ese tema, en definitiva. Mira, el Ministerio Público, los miembros del Ministerio Público han estado llevando a cabo una cruzada en aras de que se mejoren sus condiciones, no solo de que se cumpla con el estatuto del Ministerio Público, en aras de que se mejoren sus condiciones, o sea, de que se cumpla con la ley, sino que real y efectivamente se mejoren sus condiciones de salario
y condiciones de trabajo. Según el Estatuto del Ministerio Público, que creo que en algún momento hubo algunas modificaciones, pero en la esencia establecía igualdad de sueldo con respecto a los miembros de la judicatura, o sea, a los jueces, según las categorías, o sea, el equivalente a sus pares, un fiscal correspondiente a un juez de distintos grados, entonces, o fiscal o procurador, procurador de corte o procurador general, o procurador de la República, porque hay procuradores adjuntos. Entonces, eso en la práctica, hay una diferencia kilométrica. En la práctica eso no se cumple, eso es letra muerta, a pesar de que eso es ley, pero es letra muerta en la práctica. Y los jueces tienen en ese sentido una ventaja, una diferencia con respecto a los miembros del Ministerio Público, tanto en salario como en la protección, la seguridad social, la seguridad que deben tener con el seguro médico, el derecho a una pensión digna. Los jueces tienen sus problemas resueltos hasta ahora, aunque quieren más y necesitan más probablemente, pero lo que pasa es que los otros están muy atrás. La diferencia, violándose la ley, o por lo menos no cumpliéndose la ley, que viene siendo casi lo mismo, pero hay alguna ligera diferencia. Una cosa es que la ley no se le haga caso, y otra cosa es que no haya quizás las condiciones, o no se hayan creado las condiciones, y sobre todo que no haya la voluntad de cumplirla y de hacerla cumplir, porque hay de todo. Entonces, ¿qué resulta? Han iniciado una cruzada los miembros del Ministerio Público para que les reconozcan esos derechos que están consignados en el Estatuto del Ministerio Público. Y en ese sentido el día pasado paralizaron, yo fuera del país vi en la prensa que habían paralizado. Amenazaron con paralizar. Paralizaron las actividades en varios sitios. Ellos no se han puesto un uniforme de sindicalistas, pero sí se han mostrado un tanto optimistas, porque hubo alguna mediación que se hizo, que yo conocí. Alguna mediación, se le llevó el tema hasta los oídos del presidente de la República, y el presidente, incluso le decía, presidente, en una petición que le hacían, toque eso, resuélvanos eso en el discurso. Entonces dice, no, ya el discurso, mandó a decir una fuente que yo conocí, el discurso ya está hecho, eso no se va a tocar, pero si me hacen llegar una inquietud, yo trataré de darle seguimiento. Entonces ellos, si se pusieron en movimiento de una vez, los fiscales y procuradores, hicieron llegar a través de la Asociación de Fiscales un documento que depositaron en Secretaría de la Presidencia de la República, y a su vez le hicieron llegar por la vía, el contacto que me dio ahí, le hicieron llegar al presidente una copia de ese documento. Yo conocí el documento, de las peticiones que ellos hacen, y donde resaltan las desigualdades de salario y de condiciones de trabajo reales, de beneficios. Hay unos bonos, hay unos... y el tema también de la pensión, que están en el aire los procuradores y los fiscales, a pesar de los riesgos. Sobre todo, Luis, por una cosa que aquí no se cuida la vejez. No fiscales son pensionados no solamente con una pensión muy baja, sino que de una vez se le quita el seguro médico. Exacto, se quedan en el aire. Entonces, eso, hay algunos, ellos dicen, hay gente ahí. Tu mamá y la mía, si no nos hubiese tenido, se quedan sin seguro. Yo no estoy ahora sin seguro por mis hijos. Imagínate. Entonces, ese es el tema. Entonces, así pasa con procuradores y fiscales, que cuando entran ya en una edad del retiro, no tienen esa seguridad, no tienen una pensión digna, que se corresponda realmente con el trabajo que dieron, el esfuerzo que hicieron como servidores públicos. Entonces, ese es un tema que no
se ha puesto, no se ha reconocido todavía. Entonces, uno espera que yo le dediqué unas líneas, por cierto, en la columna. Uno espera que estas cosas encuentren eco en el presidente de la República, porque aquí hay muchísimas cosas que deberían resolver otros, pero se lo dejan al presidente. Cuando el presidente dice, por aquí que va, entonces ya quieren cumplir, no con la responsabilidad que tienen asignada en su cargo y que es mandatorio por la Constitución y por muchas cosas más, sino quieren cumplir con el deseo del presidente. Entonces, bueno, como usted quiere que, como todos se lo dejan, muchas cosas se las dejan a los presidentes, entonces, bueno, el presidente que resuelva. Entonces, ellos han puesto en manos del presidente y han estado en función de lo que él le dijo a la fuente que yo conozco recientemente, que le mandaran la inquietud para ver lo que se hacía. Entonces, ellos están muy optimistas. Ojalá que esto se pueda resolver. Porque fíjate, sobre todo porque el presidente ha insistido mucho en el tema de la independencia del Ministerio Público. Y un Ministerio Público no puede ser independiente si depende de sus miserias, de sus carencias. No solamente económicamente, emocionalmente no puede ser independiente. ¿Sabes que se debe reevaluar la cosa? Porque la Constitución señala que lo que debe tener es autonomía presupuestaria, bien dotada. Claro, pero siempre hay un presupuesto. Parece que todavía esto no es suficiente para establecer. La Suprema lo ha podido lograr. Y fíjate que los jueces están solicitando aumento, porque es que ellos tienen un ¿cómo se llama esto? Un manual de escalafón salarial, una escala salarial. Y entonces en ese manual, cada cierto tiempo, y según los grados, tienen que ir aumentando. Eso tampoco eso es como que se ha quedado frisado allí. Están en mejores condiciones, pero ellos quieren que se cumpla con el manual. Los procuradores y fiscales, o sea, los miembros del Ministerio Público, tienen también su manual, pero el tema es que ese sí es verdad que se ha quedado retrasado. Entonces yo creo, yo no sé si esto ha estado en los planes, en la idea de la magistrada Miriam Germán como Procuradora General de la República, pero esté o no esté, haya estado o no haya estado en sus planes institucionales. De todas maneras, si el presidente le diera una manito, diera las instrucciones del lugar a los jefes del área económico-presupuestal, para que resuelvan este tema, yo creo que sería una buena despedida a la magistrada Miriam Germán, que se supone que ya ha manifestado el deseo de retirarse. Le pidieron un aguante allí hasta que se resuelva el tema, porque ya se sacó el Ministerio Público del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces hay que ver ahora cómo y a quién se elige. Entonces, mientras tanto, le han pedido que caliente la silla, aguante la silla allí, y ella se ha quedado. Entonces, pero yo creo que pudiera ser una forma diríamos, despedirla con broche de oro, pero al mismo tiempo yo creo que también el presidente de la República, insisto, que ha defendido el tema de la independencia, algunos le pueden poner comillas o no, con o sin comillas, independencia del Ministerio Público, él ha estado defendiendo eso. Entonces, que se lleve las palmas él, el mérito de haber importantizado y reconocido. Tú sabes que yo aprecio que ese tema se esté manejando con lentitud. ¿Tú sabes por qué? Porque en Guatemala le declararon la independencia, casi autonomía del fiscal general. Ahí tiene el presidente arrinconado. Yo lo he dicho, y una de las gente que aquí estuvo manejando el tema de la los peligros de la judicialización de la política fue el finado muy querido amigo, el doctor Franklin Almeida, que estuvo advirtiendo sobre esos peligros. Y realmente ha sido así. Usted le da todas las riendas sueltas a un fiscal y cuando usted viene a ver, te tranca
al presidente y te tranca medio país. Sí, sí. Entonces eso no puede ser así. No, no puede ser. Eso Es un extremo. Son extremos. Sí. Además, señores, el Ministerio Público, se han cogido con ese tema, pero el Ministerio Público es apenas un brazo de la justicia, una parte de la justicia. Un tornillo de una maquinaria. Exacto, de una gran maquinaria. Complejísima. Tú no puedes pretender, no puedes pensar que en manos de 3 personas, 1, 2 y 3, 2 hembras y un varón, en este caso, tú puedes sustentar toda la maquinaria, el funcionamiento del Ministerio Público. Entiéndase, Miriam Germán, Jenny Berenice y Camacho. No, el Ministerio Público es uno solo y lo componen todos los integrantes del sistema. Y ese es el brazo, un brazo importantísimo de la justicia, porque es quien lleva la acusación ante los jueces, ante la judicatura, y la acusación de los casos para aquellas personas, para los imputados de los distintos casos. Es quien lleva la acusación, ¿eh? Sí. Y entonces en esa acusación, mira los riesgos, tiene que lidiar con delincuentes o presuntos delincuentes, sí, señor, o imputados de casos de delincuencia y de criminalidad de toda calaña. Entonces, bueno, de esto, como diría el padre Abelino, que siempre lo menciono, de esto seguiremos hablando. Ahora nos vamos.